Saludos, saludos a todos. Qué gusto nuevamente estar con ustedes. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la iglesia Rey de Reyes en Tlaquepaque, iglesia presbiteriana. Y qué bueno que nos acompañan, qué bueno que sintonizan este video de YouTube. ¿Qué les parece si oramos para pedir la dirección del Señor? Oremos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Permítenos, Padre, Señor, en ti aprender en tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo. Gracias porque en Cristo ha sido revelado tu nombre a nuestras vidas para conocerte. Gracias, Dios, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Saben, conocer a Jesús es la experiencia más gloriosa, más maravillosa que pueda tener un ser humano. Pero es interesante observar en los evangelios que muchos que pudieron verle, vieron sus hechos poderosos, escucharon su voz, no le conocieron verdaderamente. ¿Por qué? Porque aunque Jesús vino a revelarse, muchos rechazaron el conocimiento de él. Juan escribe al principio del Evangelio de Juan, que lleva su nombre, en los versículos 11 y 12 del capítulo 1, lo siguiente: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús se vino a revelar a su pueblo, al pueblo que esperaba a ese Mesías, ese ungido de Dios, el enviado de Dios, el unigénito del Padre. Pero muchos no le conocieron. En este momento estaremos platicando acerca de un grupo que vio de uno de sus hechos tan poderosos. Recordarán en la reflexión anterior que muchos seguían a Jesús porque habían recibido pan de una multiplicación impresionante. Había recibido 5 panes y 2 peces, y en la oración de Jesús estos se multiplicaron para alimentar a más de 5,000 personas. Estas personas andaban buscando a Jesús porque habían recibido este pan que los había alimentado. Pero cuando platicaban con él y él les dice: busquen el pan que alimenta para vida eterna, ellos dijeron: hemos recibido el pan que recibieron nuestros padres. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos estaban haciendo referencia al maná que habían recibido en el desierto el pueblo de Israel, y lo habían recibido de Moisés. Cuando Jesús escucha esto, él les dice: ¿saben? En el desierto no recibieron el pan del cielo. El verdadero pan soy yo. Fíjense lo que dice el verso 6, el verso 35 del capítulo 6 de Juan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Saben? Ante esta declaración, Jesús les dice lo siguiente en el verso 36: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Aquí observamos algo muy sencillo. Solo bastaba creer en Jesús y su hambre, y estamos hablando del hambre espiritual, terminaría. Claro es que los judíos no estaban pensando en lo espiritual, solo necesitaban creer y no tendrían más sed espiritual tampoco.
Pero Jesús acompaña estas dos sencillas propuestas de ser saciados en lo siguiente: aunque han visto, aunque vieron el milagro de la multiplicación de los panes, no creen. En pocas palabras, aun cuando habían visto a Jesús, lo que había hecho, ¿saben? No creen. Ahora nos cuestionamos ¿por qué? ¿Por qué aunque vieron esto tan poderoso no creyeron? La respuesta está en los versos 37 y 38 del capítulo 6 de Juan. Jesús les dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. La respuesta está aquí y es sencilla, pero es trascendente. La única manera de conocer a Jesús es que el mismo Padre nos conduzca a Él. Entonces la labor de creer no es de aquel que quiere y corre, sino de aquel que es llevado por el Padre. No es nuestra labor, es una labor que el Padre ha encomendado al Hijo, cumplir su voluntad. De aquellos que son llevados por el Padre, estos tendrán vida eterna. Sí, y solo si el Padre nos conduce a conocer la verdad en el Hijo, que es su enviado, es que nosotros podemos creer en Él y Él no nos echa fuera. Aquí encontramos algo bien importante que está en la armonía de la salvación y la redención de los elegidos de Dios. Porque todos los que buscan a Jesús lo buscan porque el Padre en su soberanía decidió que ellos fuesen a Jesús. Y cuando se encuentran con Él, se encuentran en armonía con el Padre, porque es el Padre el que da el querer como el hacer. Nadie podría decir y nadie puede decir que por sí solo puede alcanzar este regalo de Dios. Dice Efesios capítulo 2 versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si yo parafraseara este verso un poco, dice: por regalo inmerecido recibimos la salvación por medio de la fe o en la fe en Cristo. Pero esta fe no la tenemos nosotros, sino Dios nos la dio como un regalo a aquellos que Él quiso. Pablo enseña esto en el libro de los Efesios, y esto va en total armonía con las palabras de Jesús, cuando dice que es el Padre el que nos lleva a Él, llevándonos al Hijo. Por lo anterior, por eso Jesús afirma en el verso 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo aquel que me diere no pierda yo, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Entendemos esta seguridad? Es decir, el plan de redención, que es la salvación del pueblo de Dios, está completamente fundamentado en el propósito de Dios y en el cumplimiento de su voluntad en aquellos que ha elegido para salvación. Esta es una seguridad de los que creen, de los que tienen fe en Jesucristo. No hay duda, serán resucitados. ¿Cuándo? En el día postrero, en el día de Jesucristo, en el día que esperamos todos. Este es un principio doctrinal que la vida del creyente en Jesucristo da seguridad, y que el Hijo, nuestro Señor, se compromete a ser los triunfantes en el día de la resurrección. Ninguno se perderá, todos serán resucitados en el día final,
en el día postero. Y Jesús hace mucho énfasis en esto y va directo a estos que no creen. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Démonos cuenta y palpemos esta expresión. Estos que habían visto a Jesús y que habían visto sus milagros, que lo habían escuchado, que podríamos decir tenían toda la fuente de primera mano, pero no creían. ¿Por qué? Si el mismo Hijo de Dios estaban viendo y audiblemente escuchando su voz y rechazaban tal cosa. Por eso Jesús dice, aquel que cree. Y por eso, todo aquel que ve el Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y pongamos atención, y yo lo resucitaré en el día postero. No es una posibilidad, es la palabra del Hijo afirmando que Él mismo resucitaría a los que creen. Aquí podríamos decir que quienes lo escuchaban podrían, pues, creerse en pie, diciendo, bueno, estamos viendo, pero no creyendo. Sí, le veían y no creían en Él. Dice el verso 41 y 42, murmuraban entonces de Él los judíos, porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues, dice del cielo he descendido? ¿Saben? No importó que aquel a quien señalaban como hijo de José, cuyo padre y madre conocían, había hecho cosas tan poderosas que las pasaban por alto. Se quedaban completamente en el terreno de la tierra, es decir, en la área terrenal, pero sí cuestionaban su identidad. Pero a la hora de los panes y de los peces, los dejaban venir a ellos para alimentarse. Por eso Jesús les responde en medio de esta incredulidad. Dice el verso 43 y 44. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Era vano que siguieran murmurando. Jesús no esperaba que creyeran, porque era claro que no eran traídos por el Padre. Ninguno de ustedes creerá. ¿Por qué? Porque estaban viendo y no estaban creyendo. Estaban palpando y no les parecía suficiente. Hoy platicamos a través de este estudio y algunos pensarán que hablo locuras en el sentido de la elección divina, pero estoy convencido de la única manera que se puede conocer a Jesús es que Dios ponga en nosotros el entendimiento, nos lo abra, y al escuchar la voz del Señor, atendamos a ella. Y la única respuesta que hay es reconocer nuestro pecado. Sí, cuando venimos a Jesús, reconocemos cuán necesitados estamos de perdón, que necesitamos arrepentimiento y necesitamos rendirnos al Señor. Esta es la invitación que yo te hago hoy. ¿Cómo has conocido a Jesús? ¿Has oído hablar de Él? ¿Entiendes que si al conocerle, tu condición de pecado te arrastra a perdición y que le necesitas? Yo te animo a que pienses en esto. Y que si te das cuenta de tu pecado, te arrepientas y conozcas a Jesús en tu vida.
porque el Padre te está mostrando el camino a Él. Sí, Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Nadie podía venir al Padre si no era a través de Él. El Padre nos lleva a Cristo. Cristo nos resucita y nos lleva al Padre. Ojalá hoy le puedas conocer. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Enséñanos a vivir en un carácter convencido, una convicción de vida que Jesús es el Señor de nuestras vidas y que caminamos en Él hacia ti. Gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.